Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Efesios capítulo 4. Allí estuvimos en nuestra lectura, así que va a ser fácil de llegar ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 16. Los invito, hermanos, de poner una mirada al lado tuyo. Si hay algún hermano o hermana que no trae Biblia, comparte la palabra de Dios con ellos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerlo audifonalmente. Ya saben que es audifonal. Yo el 11, ustedes el 12 y todos vamos a terminar en el 16. Dice la palabra de Dios. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos el 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Nuevo tema, crecimiento espiritual. Quizás usted ya quiere saber cuántos meses vamos a estar con esto. Si con el otro fue mucho, imagínense con esto. Bueno, no les voy a decir ahorita porque si no van a decir, ay, tan poco. Crecimiento espiritual. ¿Qué es crecer? Eso es lo que queremos atacar de una vez. Crecer. ¿Qué es crecer? Crecer es progresarse, desarrollarse, aumentar, crecer. Ya todos sabemos esto. La palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que apenas leímos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. We are to grow up in all aspects into him who is the head, that is Christ. Yo walil chihik al hip, yet wat lahan chihunel ashka Cristo, yustol ashka koholom kaitu yaihi ayon. Entonces, ¿qué es crecimiento? Ajá. En Anjobal, hik al hip. Crecer es hion hip, yok kip, tzahanakonabal, kochipi. Pero la palabra que se usa en Anjobal es chihik al hip. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho. El crecimiento espiritual. Esto es nuestra introducción, no vayan a decir cuál es el punto, cuál es el... No, esto es nuestra introducción. El crecimiento espiritual es esencial, es indispensable para un verdadero hijo de Dios. Cuando digo es indispensable, es como la sal para el caldo, es como el cilantro. Bueno, no todos nos gusta el cilantro, ¿verdad? Pero a todos nos gusta el sal. ¿O alguien toma caldo sin sal? Nadie, ¿verdad? Todos nos gusta el caldo con sal. Así que el crecimiento espiritual para la vida de un cristiano es como el sal para la comida. Sin el crecimiento, es decir, sin la sal en la comida, ¿cómo es? Hay una palabra que es insípida, no tiene sabor.
no tiene color, no sirve. Las hermanas cuando se les olvida poner sal a la comida se enojan. Y los hermanos cuando comen comida sin sal se enojan. ¿Cierto o no? Bueno, el crecimiento es como la sal para la vida. Es indispensable. Es triste ver cuando el crecimiento no ocurre en alguien. Si nos fijamos en la naturaleza, las plantas y los árboles que por naturaleza tienen que crecer. Antes que llegase a ser planta o árbol, era semilla. Esa semilla tiene que germinar antes que brote del suelo. Y es un proceso muy largo y lento. Vamos a tener más explicación sobre esto más al rato. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? ¿Cuántos conocen las semillas? ¿Conocen las semillas? Todos venimos de Guatemala. Cuando ponemos una semilla de una mazorca, ¿cómo le llaman? Para plantar la milpa, esa semilla se tiene que germinar, o sea, se tiene que morir primero para que luego da lo que es una milpa. Más al rato vamos a tener más explicaciones. Esto solamente son introducciones lo que vamos a estar viendo. La pregunta aquí, amados hermanos, es esto. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿pero por qué y cómo ocurre ese crecimiento? O sea, ¿cuál es la importancia de crecer y cómo ocurre ese crecimiento? Es una pregunta. Estas dos preguntas son vitales para nuestro estudio. Así que me van a ayudar en el estudio. Les voy a preguntar porque a veces se me olvida si ya contesté o no todavía la pregunta. Pablo contesta la primera pregunta en el versículo 14 de nuestra lectura en Efesios capítulo 4. El por qué es esencial el crecimiento. Escúchenlo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. As a result, we are no longer to be children. Yuhtol chiyochech tol manshahokap lahanon ashkeb unin un somchach elis nabal. Por eso el crecimiento espiritual es importante, para que ya no seamos como los niños fluctuantes. We are no longer to be children. Manon shalahanon ashkeb unin un somchach elis nabal. Por eso el crecimiento espiritual es importante. El crecimiento es vital para nuestra vida cristiana. Si crecemos. Escuchen bien eso. Si crecemos, hermanos, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Fluctuantes quiere decir inmaduro. Escríbenlo ahí porque les voy a preguntar más al rato. Fluctuantes quiere decir, ¿qué quiere decir, hermano? Inmaduros. Entonces, si nosotros no crecemos, somos inmaduros. ¿Qué es un inmaduro? Si nos fijamos, no nos fijamos en los niños, ahorita vamos. ¿Qué en la naturaleza hay algo inmaduro? ¿Algo que no está maduro? Las frutas cuando están verdes, ahora que están trabajando en las cherries, lo llevan todo. El patrón dice, nomás lleva lo maduro y todo inmaduro, todo lo que no está maduro. ¿Verdad que no? Ahora ya tenemos algo. Las manzanas todavía no son maduras, todavía están verdes. Pero es necesario que van a tener que llegar a ser rojas o amarillas. Bueno, hay unas que se quedan verdes por naturaleza, pero crecen de tamaño, nunca quedan chiquitos. Así que fluctuantes quiere decir inmaduros. Hay una frase que es muy usado por todos, tanto cristianos y no cristianos, y es, deja de ser un niño. Stop being a child.
mancha nos chabuteaba, hablando terrenalmente. Cuando ya tiene sus 30 años, aún se comporta como un niño de 7 años. ¿Cuál es el comportamiento de los niños, hermanos? ¿Cuál es el comportamiento de los niños? Cambian fácilmente de parecer. Ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Veo esto en mi hijo de 3 años y 10 meses, para ser exacto. Estoy seguro que cada uno de los padres aquí ven eso en sus hijos. Ellos cambian de pensar. Tú te puedes enojar con ellos y los regañas y 2, 3 minutos luego te abrazan y dicen, te amo. ¿Cierto o no cierto? Cambian de pensar tan rápido, no. O sea, pueden romper 5, 7, 8 platos. Es lo mismo. Les dices, no rompes el plato, aunque les dices 4,000 veces, lo van a seguir rompiendo. Es que son niños, son inmaduros. Gracias, hermanos, están aprendiendo, son inmaduros. Pero hay personas de 30 años que son inmaduros. ¿Cuál es el comportamiento de los niños? Como dije, cambian de pensar. Cambian bien rápido de pensar. Pero aquí viene nuestro estudio de hoy. Voy a predicar hoy 45 minutos para que vayan ajustando su tiempo, hermanos. Aquí viene nuestra enseñanza de hoy. De hecho, hermanos míos, la Biblia no condena ese comportamiento en los niños. ¿Sabían eso? La Biblia no condena que un niño es inmaduro. Ahora van a decir, wow, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Sí? Dios no dice que yo condeno al que es inmaduro. Al niño estoy hablando, no espiritualmente. Más al rato vamos a llegar ahí. El comportamiento de un niño de 5 años, 6 años, Dios no lo condena. ¿Ustedes lo condenan, hermano? ¿Qué dicen? Ahí vamos a llegar. La Biblia no condena ese comportamiento de los niños cuando son niños. Es normal que un niño se comporte así porque es su naturaleza. Porque es inmaduro. ¿Le tienes que enseñar a hacer decisiones sabias? Hablando sobre los niños un poco. Todos conocemos el famoso Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escuchen esa palabra, voy a repetirlo, escríbenlo allí. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos han escuchado este Proverbios? Todos, ¿no? Todos hemos escuchado esto. Hay 2 malas interpretaciones de este famoso proverbio, ¿saben? No se vaya a enojar conmigo. Hay 2 malas interpretaciones de este proverbio. 1, mala interpretación. Muchos lo toman esto como una promesa. Esto no es una promesa. Es un consejo sabio para los padres. Por eso este libro se encuentra en Poéticos y Sabiduría. El autor te da un consejo muy sabio, y es instruir al niño, porque aún es inmaduro. Necesita crecer, madurar. El resultado depende del niño. Ya no depende del padre. Porque no es una promesa aquí, hermanos. Por eso hay muchos cristianos en este tiempo se afanan de corregir a los niños, los maltratan y todo, y aún el niño sale borracho. ¿Es culpa del padre? No. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí no es promesa, es un consejo sabio.
Eso es la mala interpretación de esto. No es una promesa, es un consejo sabio que cada padre tiene que emplear. Pero el resultado depende del niño. Más al rato voy a explicar esto en nuestro tema, no se vayan a asustar. Número 2, otra equivocación. Escuchen esto, esto es donde vamos a tener que ajustarnos, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, hermano. Escríbenlo. Número 2, equivocación de este proverbio. Instruye al niño. Escuchen ese, instruye. Piensan que es pegar al niño. Piensan que es agarrar a cinchazo al niño. Esto pasa cuando piensas que conoces la Biblia, pero la malinterpretas. Te voy a sacar esa ignorancia. Instruir, escuchen bien, instruir es ser maestro del niño. Instruir es enseñarle cómo debe caminar o dónde debe caminar, dándole instrucción con amor y paciencia. Las instrucciones se dan con palabras, no con golpes. Voy a usar un ejemplo. Si voy al hermano presidente y le digo, hermano, ¿me puedes dar instrucción cómo llegar a Richland? ¿Qué me va a dar patada el hermano para mandarme allá? No. Me va a dar instrucciones. Oh, hermano, así se hace, así vas a llegar, vas a salir aquí, así con paciencia. ¿O me va a dar con enojo? No. Pero parece que la palabra instruir ya quiere decir cinchazo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué les estoy diciendo instruir es hablar? Instrucción, aunque le tienes que repetir 400,000 veces que no cierre la puerta tan duro, le tienes que decir, mi hija, mi hijo, no cierres la puerta tan duro, pues ya te he dicho 400,000 veces. De que sí va a aprender, va a aprender. Si hace eso es porque es inmaduro, no sabe nada todavía. Le tienes que enseñar a caminar correctamente y comunicarse correctamente. Así es Dios con nosotros. Él nos trata como niños. Él nos tiene paciencia. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando usted como cristiano, usted comete un error, ¿a poco rápido el Señor te da chicote? No, es paciente. Si le llegas a Él, dice, Señor, cometí mal, hice un mal. Y Él te perdona. No porque dice, ya te he dicho en mi Biblia que no, boom, te da su castigo. No. Les voy a contar algo que me sucedió hace años, hermanos, cuando estaba en Alabama visitando a una familia, una pareja. Fuimos a una visita para aconsejar una pareja, fuimos como 4 hermanos. Le aconsejé a la pareja como apenas les dije, y hubo un anciano en ese mismo tiempo que no estaba de acuerdo con el consejo que di a la pareja, y quizás muchos de ustedes no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, y quizás ustedes saben muchos proverbios como este anciano. Así que el anciano se levantó, que me acompañaba, me corrigió citando Proverbios 29:15. ¿Qué dice Proverbios 29:15? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y él citó también Proverbios 26:3-4. Me quedó bien estas citas porque él me estaba corrigiendo. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y él me dijo, hermano Samuel, creo que es necesario castigar a nuestros hijos. En aquel tiempo todavía era muchacho.
No les voy a contar lo que le dije al anciano, mejor les voy a instruir a ustedes, porque fue una escena difícil de explicar. Si leemos bien, hermanos míos, si leemos bien lo que el anciano me citó y lo que hay en la Biblia, está muy claro el consejo. No habla, esos versículos no habla de instruir. Esos versículos, esos proverbios hablan de corrección y castigo. La Biblia dice, instruye al niño, Proverbios 22:6, cuando es niño. Está hablando cuando no tiene conocimiento. Camto yipsnapal. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Muchacho, ya está grande. Si levanto mi hijo Lumas, que lo paro aquí y lo paro enfrente de un muchacho, el hermano William, ¿verdad? Lo paro aquí, hay una diferencia. Pero parece que nosotros no entendemos esto. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Amén. Amén, la Biblia lo dice. Mas el muchacho consentido, así que tiene que ser un muchacho el que merece la vara, no un niño. Hago una pregunta. ¿Niño y muchacho es lo mismo? Hay una diferencia. ¿Instruir y corregir es lo mismo? No. Instruir es hablarle con amor, con cariño, decirle así como los maestros en la escuela. Si no tienes paciencia para instruir, entonces no eres un buen maestro. Si no tienes paciencia para instruir a tus hijos, entonces tú no eres un buen padre. Dios no se enoja con un cristiano pequeño, un niño. Así que instruir y corregir no es lo mismo. La Biblia nunca se equivoca, nosotros la malinterpretamos. Ese es el problema. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Al niño hay que instruirlo, al muchacho no hay que consentirlo. Si es un necio, dale corrección. Pero yo no puedo agarrar a mi hija de 2 años a cinchazo, ni habla. Pero hay padres, hermanos, apenas 1 año, ¡pau, pau!, para que aprendes. Le dan sus cachetadas a un niño. ¿Ven eso? ¿Te imaginas si Dios se comportara así como nosotros? Ay, Dios, dice uno, ya tendríamos morado el cachete, espiritualmente hablando. Creo que ya ni estaríamos todos acá. Así es Dios con nosotros también. Hebreos 12, 4-6. Si no luchamos con el pecado, si nos dejamos llevar por ella, escuchen lo que dice Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que Él recibe por hijo. Más al rato voy a explicar sobre disciplina y azote, porque son 2 cosas diferentes. Escucha lo que hace Dios primero. Disciplina. Y si sigue en su ignorancia, ¿qué recibe? Azote. No lo digo yo, Hebreos 12, 4-6. Si ya eres hijo de Dios y no luchas con el pecado, no resistes al diablo como dice la Biblia, sino te dejas llevar por ella, ten por seguro que te espera azote del Señor. Ahora bien, en cuanto al crecimiento espiritual,
Ya estamos claros con lo que es instruir y corregir, ¿verdad? Ok. Porque no queremos que se vayan sin ese conocimiento. En cuanto al crecimiento espiritual, en Hebreos lo define de esta manera. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hebreos 5:13. El niño espiritual es el que tiene necesidad que le enseñen las cosas básicas de la palabra de Dios. Es correcto, hermanos míos, escuchen bien, yo no lo digo yo, es correcto que un niño, que una nueva criatura que apenas comenzó sus pasos, toma parte de las enseñanzas básicas de Dios. Es correcto. Pero no puede estar siempre aprendiendo lo básico. No. Es como los niños ahora. No siempre tienen que estar tomando leche. Las madres saben esto más que los padres. Los niños tienen cierta edad donde dejan de tomar leche. Si pregunto esto a los padres no van a poder contestar. Si pregunto a las madres sí saben qué edad los niños dejan de tomar leche. Tiene edad. En los Estados Unidos a los 2 años les quitan la leche. ¿Por qué? Porque la leche puede aportar cierta nutrición o nutriente a cierta edad. Es decir, funciona la leche hasta cierta edad. Después de eso, ya no ayuda. Así son las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas cosas básicas de la palabra de Dios entonces? ¿Cuáles son estas leches espirituales? Tengo 5 minutos y me faltan 2 hojas. Voy a leer Hebreos 4:14. Vayan conmigo, hermano, Hebreos 4:14. Y vamos a pasar el 16 y luego vamos hasta Hebreos 5:1 al 4. Estas son las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Hebreos 4:14. Vamos a leerlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hebreos 5:1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esas son las cosas básicas de la palabra de Dios. Quizás usted dice, wow, son muchos. No, no son muchos. Voy a resumirlos para ustedes. Esto son las cosas básicas. Escuchen, es bien fácil. Jesucristo es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio más perfecto por los pecados de la humanidad, su cuerpo mismo. Y a Dios le agradó ese sacrificio. Por eso Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa es la única, es la básica. Todos conocemos esto, ¿sí o no? ¿O no conocen esto, hermano? Cristo, en otro sentido, como nos fue instruido, es decir, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Todos sabemos esto? ¿O queremos que nos repitan otra y otra vez? No. Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. ¿Todos sabemos esto o no? Todos sabemos esto. Ascendió, es decir, se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y está esperando el tiempo adecuado, el tiempo provisto en su calendario para venir a arrebatar la iglesia. Todos sabemos esto. Pero hay muchos, eso es lo que está diciendo aquí, los niños espirituales que les gusta la leche, aún les gusta que les repiten todo esto de nuevo. Esto no ayuda a crecer. Lo que ayuda a crecer es ir más profundo en la Biblia, aprender nuevas cosas en la Biblia. Pero hay un problema. Y vamos a terminar ya. Dije 45 minutos, hermanos. Pero hay un problema. El autor de Hebreos pone a luz la posición de los salvados. En el versículo 11 del capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Escuchen lo que dice el autor. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice él, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Podemos ver la frustración del autor con la posición de los creyentes de no querer avanzar en conocimiento. ¿Cuál es la posición de los creyentes en aquel tiempo? Eran niños. Ahora voy a usar otra vez los niños, perdóname niños, los voy a usar siempre. Hermanos míos, cuando tú, dije lo voy a usar los niños, ¿verdad? No los voy a usar a ustedes. Cuando un niño no va a clase, cuando pierde días de escuela, ¿pasa la materia? ¿Crece en su conocimiento? No. No crece, no pasa la materia. Y si está en octavo grado, se queda en octavo grado el otro año. No avanza. ¿Por qué? Pablo lo dice. Porque
porque habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Si les hago una pregunta ahora, ¿cuántos van a venir la otra semana? Nomás mi esposa. ¿Cuántos van a venir la otra semana, hermanos? Amén. Otro dice, a ver, todavía no he visto mi agenda. Hasta agenda tenemos, ¿ah? No crecemos, no maduramos, no avanzamos. Hay culto. ¿Y qué estamos aprendiendo? Crecimiento espiritual, no voy. ¿Por qué? Porque ya tengo todo acá, dice. No carga Biblia, no carga himnario. Y culpa al diablo, dice, ay, maldito diablo, dejé mi Biblia en la casa, dice. Cuando un niño no va a la clase, no va a la escuela, no pasa la materia, no crece, no avanza. Es tardo para oír. ¿Cuántos de ustedes tomaron apuntes hoy? Amén. Los que dijeron amén van a crecer, ¿y los demás? Oh, es que todo se queda acá, ¿verdad? Somos muy smart, inteligentes. Todo se queda acá, pero lo sucio, lo bueno no queda. Hermanos míos, voy a hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes envían sus hijos a la escuela? Todos, ¿verdad? Si no va un día, le sacan hasta cincho y le hacen. Pero nadie nos da cinto a nosotros cuando nos quedamos aplastados en la cama en culto dominical. Así que Pablo, el autor no es Pablo, el autor está muy frustrado. Y él lo dice mucho, dice, y es difícil de explicar. Para nosotros los pastores no nos es fácil el trabajo. Especialmente cuando la congregación no crece. No estoy diciendo numéricamente, sino espiritualmente. Por cualquier cosa, ya no viene al culto. Hermanos míos, podemos ver la frustración del autor con la posición de los creyentes de no querer avanzar en conocimiento. Todavía tenían la necesidad que les vuelve a decir que Jesucristo es el sumo sacerdote, que Él perdona los pecados. Así que déjame decirles una cosa, como a los niños no es opcional si quieren ir a la escuela, ¿o sí? ¿Es opcional si quieren ir a la escuela? Obligados, hermanos. Así que no es opcional para nosotros de crecer. No es opcional. No se trata de que tú quieres. Escuchen eso, no se trata de que tú quieres crecer. Se trata de que debes. Es tu obligación y a la vez es un privilegio de parte de Dios de crecer. Para que no seas inexperto, inmaduro. No es una opción. No se trata de que yo, no quiero, no sé. No es una opción. Ahora bien, ya conocemos, pues, el por qué tenemos que crecer. La otra pregunta es, ¿cuál es la otra pregunta? La próxima vez ya no le voy a dejar tiempo a mi esposa. Les dije que hay dos preguntas, hay preguntas que se me olvidan. ¿Cuál es la pregunta que se me olvidó?
¿Cómo ocurre el crecimiento? Ese es el que no voy a contestar a ustedes hoy. ¿Cómo ocurre el crecimiento? Esa será la otra semana, si Dios nos da la vida y la salud. Déjenlo allí en su nota. ¿Cómo ocurre el crecimiento? Ya sabemos por qué es necesario crecer. Pero la pregunta que les voy a dejar en dudas es, ¿cómo ocurre? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que debo hacer? Porque dice uno, pues la verdad dice lleva años en cristiandad, pero no ha crecido. Y tiene esa pregunta, ¿cómo ocurre? ¿Cómo sé que soy maduro? ¿Cómo sé que si ya he crecido o no todavía? ¿Cómo sé si todavía soy un niño espiritual? Así que, ¿cómo ocurre ese crecimiento? Lo vamos a aprender la otra semana. Palabra de Dios.